Andrés Manuel López Obrador lanza el mensaje a Morena. No queremos lacras, no queremos volver a ser de nuevo un partido político que se divida, el partido de un solo hombre. Después de un triunfo apabullante como el que tuvo Morena el 1 de julio pasado, viene ahora el momento de coordinar esfuerzos y también de hacer coordinar el trabajo de sus distintas corrientes y grupos políticos antagónicos. La construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México a consulta popular. Esto es En la Mira. Comenzamos. Andrés Manuel López Obrador se dirige a Morena, a su partido, y le dice abiertamente que tiene que ser suficientemente responsable como para establecer una nueva relación ahora que estén en el poder. No puede generar los vicios de un partido como le sucedió al PRD de divisiones internas. Tiene que conformarse como un movimiento que le responda a la gente. No puede tener impresentables. No sé a quién se refería, obviamente, a Andrés Manuel, pero lo cierto es que en medio de una pugna interna de grupos que pues también intentan encontrar espacios propios, el líder insiste directamente en que el control de Morena está en sus manos y que no permitiría una disputa de esa naturaleza, ¿no? Bueno, las disputas no se decretan, ¿no? La ausencia de disputas, las disputas están ahí porque Morena, como su nombre lo indica, es un movimiento y es un movimiento donde confluyen y mucho más que si vamos a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, donde confluyen grupos de derecha hasta grupos de izquierda radical que giran en torno a una idea central que es respaldar a Andrés Manuel López Obrador. Y a partir de eso se articulan. Hay algo que dijo Jacob Polensky en los días anteriores al Congreso de Morena, es que la labor de Morena sería criticar e ir en contra de todas las medidas neoliberales que se pudieran aplicar desde el gobierno. Pues resulta que en el gobierno hay varios neoliberales ahí, o que intentan estar, o que están ahí. La política económica es neoliberal, la política de Hacienda es neoliberal. Me parece que está prefigurada una lucha interna en la que, en forma bonapartista, Andrés Manuel López Obrador se va a poner por encima y que va a dejar que esas corrientes luchen internamente porque no lo puede impedir. Pero les dio juego, ¿no? Les dio juego a todos en su mensaje, importante mensaje del domingo en el Congreso Extraordinario de Morena. A los grupos radicales les dijo: no voy a tomar el poder como se toma el violín, con la izquierda para tocarlo con la derecha. Le mandó un mensaje de quietos, ahí voy. Luego dijo una frase muy fuerte en contra de los opositores. Dijo: ganamos, etcétera, tengan para que aprendan. Es decir, tuvo que lanzar mensajes para esa área radical, para el área que dice: oye, ganamos y nosotros estamos para echar abajo las reformas estructurales, las reformas neoliberales, no estamos para andar haciendo consultas. ¿Cómo es posible que tengamos a un empresario neoliberal como jefe de la oficina de la presidencia? Es decir, tienen motivos para comenzar a desconfiar de que a lo mejor el presidente, que será de todos nosotros, pues haga como Echeverría, que ponga direccionales hacia la izquierda y vire hacia la derecha. Entonces ya hay inconformidades e inquietud que se ven inclusive en los medios de comunicación afines de López Obrador. Creo que los trató de tranquilizar: cuidado, les voy a cumplir con todo. Estamos en una época en que no hay oposición. A lo mejor la oposición en México vuelve a germinar, pero no hay. Entonces realmente los mensajes hacia afuera son muy limitados. Quizá este fue el único, pero los mensajes hacia adentro... Hacia adentro, este fue hacia adentro. Fueron fuertes. Y yo me atrevo a decir que el más importante tiene que ver con esta preocupación que arrastra de tiempo atrás, quizá desde que fuera cabeza del PRD, que sí es muy fácil que se cuelen ampones criminales, efectos clientelares, que no son cercanos a la dirigencia. Y claramente López Obrador, su equipo y Morena hizo una criba muy cuidadosa
para ver quién iba en cada una de las candidaturas. No a partir de criterios ideológicos, claro que no, a partir de criterios de confianza. Y lo que yo vi es una ratificación de ese manejo, diría Jorge, bonapartista. Es decir, desde Bonaparte se decide quién sí y quién no, porque los demás están sometidos a sospecha y porque si se les llegara a colar un poco de material humano indeseable, pues todo el proyecto de Morena puede tambalearse antes de tiempo. Y algo que habría que añadir ahí es que estaríamos regresando, entre otras cosas, que esto es un modelo bastante de involución, a esta idea de que hay que comenzar otra vez a leer entre líneas y con toda la especulación posible el mensaje del presidente. A los viejos estilos de los dirigentes o de los presidentes priistas, ¿qué es lo que quiso decir? ¿A quién se está refiriendo? Cuando utiliza este lenguaje, ¿a quién le manda el mensaje? ¿A qué secretario? ¿Está en favor de Alfonso Romo o está en favor de Jed Korpolensky? Eso es el bonapartismo que señalaba Jorge, ponerse por encima, ¿no? Tomar posición. Y comenzar a mandar mensajes que terminan por convertirse en un nuevo código de interpretación de la realidad. Que es en buena medida un regreso al pasado y al viejo PRI, pero incluso con una diferencia. El PRI era un partido donde había muchas corrientes, pero funcionaba como un partido. Morena no llega a funcionar aún como un partido, su palabra lo dice, es un movimiento donde hay muchas corrientes, no está estructurado, se eligieron ciertas candidaturas muy bien, pero la mitad de las candidaturas a diputados, y hablando esta semana con Mario Delgado me lo confirmaba, son personas que llegaron por la tómbola. O sea, fueron elegidos por tómbola, se registraron quizás líderes locales y fueron llegando. Leíamos más de la mitad de los futuros diputados no tienen tampoco una licenciatura. Los que tienen incluso estudios solamente de primaria es un porcentaje alto. Entonces vamos a tener una situación muy compleja donde López Obrador se va a poner por encima, los va a dejar que luchen y como no hay oposición, como tú decías, el oficialismo y la oposición van a estar en el mismo lugar, en los mismos ámbitos. El oficialismo y la oposición. Las expectativas que ha levantado López Obrador son enormes. El problema es que es en toda la sociedad y no se puede quedar bien con todos. Claro. Es decir, adentro de su partido, de su movimiento, de Morena, pues va a tener que o quedar mal con las alas radicales que no son minoritarias precisamente, o quedar mal con quienes creen en este discurso sensato de la reconciliación, de la no alza de impuestos y que alcanzará para todos. Bien, yo creo que entre todos tenemos que bajar un poco las expectativas del próximo sexenio. Si logra bajar un par de puntos a la pobreza, si le baja 2 rayas a la corrupción, si logra dominar la inseguridad y que disminuya y abona en la reconciliación nacional, será un buen presidente. Si logra cumplir una parte, al menos, de lo que ha dicho. Ahora, siguiendo esta hebra que pone Pablo, el tema no es ideológico. O sea, Morena cabe todo mundo. El tema tiene que ver con la honestidad. O sea, ¿cuál sería el daño mayor que podría enfrentar Morena y su propio dirigente, lo presida o no? Pues que allá adentro se cobijaran, anidaran actores similares a los que fueron rechazados por en la votación de julio. Es decir, si de pronto personajes de probada corrupción se sientan en Morena y empiezan a hacer tráfico de influencias, empiezan o regresan poderes anteriores ahora al nuevo sistema, eso sí es un problema. Y por eso intuyo que eso es lo único que no van a tolerar. Es decir, tendrá que haber un aparato casi de espionaje sobre quienes dirigen ese partido, Ricardo, y una desconfianza enorme. Una pregunta, Ricardo. ¿Tú crees que van a poder escoger a los buenos cuando los escogen por medio de una tómbola? No, pero es que ya... las tómbolas no se te van a colar. Sí, pero llegar a la tómbola ya tuviste que haber pasado por una criba antes. Pero aquí ya no habrá tómbola. La tómbola la tiene uno, ahora ya hay uno arriba que es el que finalmente decide. Pero ese quizás el problema es ese, que hay uno. Entonces uno no puede controlar todo. No puedes controlar la obra pública, quizás puedes controlar, ahora vamos a hablar unos minutos de eso, de qué vas a hacer con el aeropuerto o qué vas a hacer con el Tren Maya, pero cuando te vayas a los caminos vecinales, cuando te vayas a la obra en los estados, cuando tengas a los 32 delegados estatales,
¿realmente lo va a poder controlar el presidente? Es el mismo tema creo que la única limitante que tiene, ya que no hay oposición, la variable de orden económica, que es fundamental. Si los números no le cuadran y se les van de las manos, la única oposición es la oposición económica. Se te truena alguna de estas variables, las calificadoras te ven, se te empieza a ir el dinero y se acabó. Esa es una oposición. Ahora, ha habido críticas muy fuertes a sus planteamientos y han reculado en varias. Yo creo que el tema del aeropuerto, pues ya no es el planteamiento que escuchamos en campaña, ¿no? Claro. Es una versión revisada, edulcorada. Por cierto, yo no estoy en contra de ella, ¿eh? Tengo que decir que qué bueno que se vuelva a pensar y con mayor eficiencia el aeropuerto como estaba planeado. Pero las oposiciones están haciendo su labor desde las ideas, a lo mejor no desde las cámaras. Pero me parece también muy endeble que se siga insistiendo que se va a hacer una consulta popular para un tema como el aeropuerto. Mira, tengo aquí lo que dice Mitre. Mitre es la principal consultora que hay en estos temas a nivel mundial. Surgió en el Instituto de Massachusetts, no tiene fines de lucro. El plan alternativo no es considerado viable desde una perspectiva aeronáutica bajo los estándares, la tecnología y las metodologías de diseño actuales. El plan alternativo resultaría en la creación de un sistema de espacio aéreo severamente congestionado y complicado que muy posiblemente aumentaría las ya importantes demoras del tráfico aéreo y los problemas operacionales que impedirían satisfacer la futura demanda de aviación en el área metropolitana. No hay más que discutir. No hay más que discutir. Claro, y ahí está el punto. Con alguien tiene que quedar mal López Obrador, porque hacer política, gobernar, es tomar decisiones. Y la decisión técnicamente correcta es esa. Y si no les gusta, pueden entrar al tema de concesionarlo al sector privado, que es muy discutible también. Y si no les gusta ambas, háganlo en Santa Lucía, pero decida, presidente, no se escude en una consulta popular. Yo creo que el punto fundamental aquí esto hay que conectarlo con el tema anterior. Hay que recordar que el tema de Mitre le llegó al 5 para las 12. No, el de lleva Mitre estaba de 22 mucho años. antes. El de Mitre estaba mucho antes. Y el equipo de López Obrador le llega al 5 para las 12. Le llega al 5 para las 12 de acuerdo a lo que su gente plantea en algo que es muy claro. Hay grupos dentro de Morena, dentro del gabinete, que le dicen esto no se puede. Hay quien les dice sí se puede y claro que se puede en Santa Lucía, y entonces López Obrador tiene que jugar al bonapartismo, dejarlos jugar para tomar el final de la decisión. A mí que me incomoda. A ver, lo decíamos la semana pasada, no es justo que el pueblo defienda al presidente. Por eso necesitamos cuerpos especializados. Tampoco es justo que el pueblo decida en lugar de Mitre, porque la verdad, yo me asumo del pueblo, yo no sé del tema. ¿Por qué me echan a mí una responsabilidad que es cuidar al presidente y decidir si hay aeropuerto o no, cuando no tengo esa capacidad? Yo creo que ahí hay una exageración con respecto a ese comodín muy grande, que puede sobre ser todo si la decisión ya está tomada. Sobre todo si la decisión ya está tomada, de aquí a tocársela. No sé cuál sea. Grupos de presión. No he hablado con Andrés Manuel. Grupos de presión dentro de Morena están jugando. Pero además, pero es muy sencillo. Si Mitre no aprueba el nuevo aeropuerto, si se hace en Santa Lucía, ninguna aerolínea internacional aterrizará en ese aeropuerto porque se rigen por los criterios de esta empresa. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Nos esperamos en la próxima En la Mira.